Cuarta parte de la introducción. Como ustedes escucharon en ese miniclip informativo, las ciudades y las sociedades mayas atravesaron muchos cambios a través de la historia. A pesar de los cambios y por el sustrato que no pudo ser borrado completamente por los colonizadores europeos, la influencia de las culturas mayas y de las muchas lenguas mayas se sigue sintiendo en el presente, especialmente al sur de México y en Centroamérica. Es importante que se analicen estas conexiones entre el presente y el pasado de los mayas. En el plano educativo y quizás influenciados por la taxonomía de Bloom o Bloom's Taxonomy, es importante que los estudiantes avancen de simples formas de aprendizaje como la obtención de la información y la comprensión a niveles más altos como la aplicación del aprendizaje, el análisis y la síntesis. Al contemplar estas fotos que tomé en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, descubrí que mis estudiantes pueden hacer conexiones entre el presente y el pasado al explorar la influencia de las culturas mayas en muchas sociedades contemporáneas al sur de México y Centroamérica. En el folder, ustedes encontrarán ideas e instrucciones de cómo hacer una investigación o del tipo de preguntas que pueden hacer acerca de fotos o imágenes como estas para que los estudiantes avancen de simples formas de observación de artefactos o de imágenes o de arte a niveles más altos como el análisis de estos artefactos o imágenes. Y hablando acerca de artefactos o piezas de arte que los estudiantes pueden analizar observando primero, les voy a recomendar otro sitio de la red que es parte de The Walters Art Museum. Si ustedes buscan art.thewalters, THEWALTERS.org y buscan el arte maya, ustedes pueden encontrar artefactos y al hacer clic sobre esos artefactos les dan información acerca del título, el periodo en el que este artefacto fue producido, para qué era utilizado, si era un objeto cotidiano o un objeto que se utilizaba durante los rituales religiosos o si era algo ornamental, como por ejemplo estos objetos que son ornamentales, este pendante. Si ustedes hacen clic en el objeto, les puede explicar, pueden buscar, por ejemplo, el periodo o pueden también ver los detalles, lo pueden ver con más detalle, pueden bajar la imagen si es que así lo quieren, pueden añadirla a la colección, etc. Creo que esto les puede servir si sus estudiantes están observando algunos objetos de arte y pueden analizar estas piezas. También pueden explorarlos. ¿Cuáles de estos objetos creen que pertenezcan al pasado? ¿Cuáles pertenecen al presente? ¿Por qué piensan eso? Algo muy interesante que debe estudiarse de las sociedades mayas es el papel de liderazgo que siempre han ocupado las mujeres. En el pasado, por ejemplo, ocupaban posiciones gobernando y en el presente también ocupan posiciones de liderazgo, pues a causa de la migración, ellas se quedan muchas veces como líderes de la comunidad. Es importante mencionar que esas conexiones que se han hecho, erróneas o no, acerca de el calendario maya, vienen o derivan de la numeración de los calendarios mayas. Esta imagen, por ejemplo, es de una publicación de Andrew Robinson de McGraw-Hill y muestra cómo se unen o cómo se coordinan las dos ruedas de los calendarios. También es importante mencionar la numeración maya.
Es importante recordar que el sistema de numeración maya es vigesimal y que implicaba el uso del concepto de cero antes o muchos siglos antes de que los europeos lo hicieran. Noten la sofisticación. En el folder hay un ejemplo de un juego que se llama Más o menos, un juego que mi amiga Adela Hirsch compartió conmigo, en el que se puede introducir un poco de la cultura maya a las clases. Si las clases son de estudiantes avanzados, se pueden utilizar números más avanzados, por supuesto. Si las clases son de estudiantes muy jóvenes, muy pequeños, o de estudiantes que a nivel primario o al primer nivel de español, se pueden introducir, por ejemplo, los números del 1 al 20 y hablar un poquito acerca de la cultura. El juego de nuevo se llama Más o Menos y se trata de adivinar el número que la otra persona está pensando. El número debe de ser escrito en números mayas y por supuesto que antes de eso, dependiendo del nivel de los estudiantes, se debe de explicar uh, acerca de ese sistema de numeración vigesimal de los mayas, porque los estudiantes avanzados pueden hacer quizás operaciones un poquito más avanzadas de matemáticas utilizando los números mayas, y los estudiantes más jóvenes pueden solamente utilizar números del 1 al 20, por ejemplo. Noten lo sofisticado que son, los sofisticadas que son las operaciones matemáticas de los mayas y la numeración. Los mayas escribían los números utilizando un punto para el 1, una barra para el 5, el 0 era en forma de concha. Para los números más grandes usaban un sistema de posición, a veces verticalmente o horizontalmente, utilizando la base de 20, no de 10 como nosotros. Por ejemplo, el primer número aquí de 17 son 3 barras de 5, quiere decir 15, más 2 puntos son 17. Al siguiente nivel es 5 multiplicado por 20 son 100 y luego 3 puntos multiplicados por 20 son 60, el número es 160 y así sucesivamente. ¿Pueden ustedes escribir su teléfono con números mayas? Les va a encantar a sus estudiantes. Se llama The Mesoamerican Ball Game y es ballgame.org, ballgame.org. Y aunque está en inglés, pueden aprender mucho acerca de las culturas y divertirse jugando el juego de pelota. Ustedes pueden explorar la cultura en algunas ocasiones, pero también pueden jugar el juego. Para jugar, van a ganar dependiendo de las respuestas que dan a las preguntas. Por ejemplo, dice que en las culturas de Mesoamérica, ¿dónde se jugaban estos juegos? ¿Dentro de un templo, en una ciudad o encima de una pirámide? Yo sé que la respuesta es en una ciudad, pero a propósito voy a poner en un templo para que vean qué sucede cuando pierdo. I know it is in the city, but on purpose I am going to do it saying inside a temple so that you see what happens when I lose. Puedo intentarlo de nuevo. Y esta vez voy a dar la respuesta correcta.
Bueno, dejemos de jugar y a algo más serio.